Bueno, estamos en la casa de Leo, estamos con una persona que ya me recibió sonriente y se mantiene sonriente. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Bien? Bien. Me recibió ya con un mate, muy rico, un mate de campo parece. Y quería, ver así, como primera aproximación, ¿qué te pareció la introducción? ¿Qué ítems ahí te parecieron interesantes? No, me pareció una buena lectura. Digamos, siempre es interesante escuchar cuando alguien habla de uno, ¿no? Porque uno tiene una imagen propia de lo que es. Pero está bueno que alguien le diga, sin que esté en presencia, que lo introduzcan, digamos, a su persona. Entonces, me resultó interesante, digamos. Pues la visión que tenés, digamos, mía. Exactamente. O sea, está además movida también por un capricho. Digamos, yo digo que la introducción es un capricho porque tiene elementos propios que tal vez posiblemente uno diga, mira, no. Parte de eso tiene que ver un poco con el juego que me trae hacia vos y el juego que te propongo jugar, que seas vos en ese juego. Estoy con Leo, como contaba en un comienzo, es una persona que, a mi criterio y a mi entero capricho, ha cambiado el paradigma de lo obvio. Les contaba que yo soy un tipo de la química y que he tenido la suerte de encontrar a Leo en un lugar, en un trabajo común, donde él, la primera vez que lo conocí, estaba frente a un jurado de sabios explicando un tema de una manera tranquila y hasta humorística, pero humorística sin menospreciar lo que estaba contando, relajando, y sentí en ese momento, en ese instante, cómo acercó lo obvio. Frente a un jurado tenía una presión bastante grande, me imagino, y acercó lo obvio, porque no solamente me resultó claro, sino que me resultó ameno. Así que quería introducir a Leo como este hombre que ha podido, por lo menos para mi capricho, un poco sacarle ese misticismo a lo obvio. A ver, sin llevarme toda la introducción, tengo la sensación de que antes lo obvio era un poco más relacionado con la culpa. ¿Cómo no entendés esto? ¿Cómo que lo obvio no lo entendés? Sos un salame. Y de golpe me da la sensación de que existieron otras herramientas que dicen, mira, lo obvio es esto, y si no lo entendés, vemos de otra manera, y si no lo encontramos de otra forma. Eso ahí me parece que es el comienzo de Leo. Me perdí de la primera parte, digamos, del Leo que estuvo antes de llegar a ese escenario. En realidad estaba un montón de científicos, porque había un jurado de gente grande con mucha estructura de los viejos maestros, comiendo, almorzando mientras estaban en la clase, y quisiera un poco, si me querés contar, cómo fue esa primera iniciación de ese chico que de golpe pasó a estar frente a un escenario de sabios y estar tranquilo, ¿sí? A eso quería apuntar. Sí, yo, digamos, tengo que contar de dónde vengo. Yo vengo de un pueblo del interior, digamos. Si bien mis papás son profesionales y se dedicaron uno a la medicina y el otro a la bioquímica, y yo después estudié bioquímica, por nacer, digamos, en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires que es periférico a la élite intelectual de la capital, donde está ese fetichismo por digamos, pertenecer a algo elitista intelectual. En casa simplemente había digamos, como un gusto por lo que era, por la medicina, por la bioquímica, es decir, lo que sería el saber, solamente por el saber mismo. Sí, por el saber, por la profesión, pero no existía, no tenía esa élite intelectual que después adquirí, porque uno finalmente se contamina con eso, pero lo adquirís en la facultad y en determinados grupos, ¿no? Donde existe determinado lenguaje que pasa por lo intelectual, meramente, digamos. A ver, si yo pudiera ir acumulándole cualidades a una persona que solo tiene curiosidad, le voy acumulando cosas, va adquiriendo. ¿Vos me estás queriendo decir que inevitablemente va a terminar siendo una persona de élite? No, digo, pero es como para explicar el tema de la falta de presión en determinadas situaciones. Por ejemplo, en los seminarios, nunca sentí la presión, o me pareció, no siempre tengo presión. Sí. Pero nunca tuve un miedo escénico a la presentación de un tema técnico. Y me parece que, no porque sea distinto a cualquier otro ser humano, sino porque lo asimilé como algo, como un hecho más natural, digamos, no tenía ninguna otra carga más que el mero hecho de dar algo técnico. Es decir, no tenía ninguna presión intelectual de pertenecer a un grupo, digamos, no eran los profesores míos, la élite intelectual a la que yo de chico había imaginado ser, porque yo me crié comiendo asados y tomando vino y yendo al campo.
Más, por supuesto que hablaba de... Mi papá operaba, me contaba la operación y leía porque me gustaba leer cuestiones de animales en esa época, pero no tenía otro miedo extra, como debo tener para otras cosas, pero particularmente sí, para la élite intelectual, sobre todo la científica. En la ciencia existe una élite científica, existen determinados códigos que hay que manejar. Y que no es que es totalmente libre, digamos, eso es mentira, digamos. Existen determinados códigos que tenés que ser de una forma o de otra, pero existen códigos, como cuando existen códigos cuando sos jugador de fútbol, cuando existen códigos como sos periodista. Existe una comunicación. Existe una comunicación entre pares que requiere un cierto estatus que, por ejemplo, a veces es económico en determinados ámbitos, a veces es, no sé, social en otros, y en el ambiente científico es una forma, digamos, hay que mantener determinadas formas que responden a una élite y a una forma de comunicación particular. Es decir, respetando los códigos de donde perteneces, vos sentías que ese jurado no era tu jurado. Exactamente, y no me importaba nada más el hecho de que sí, bueno, me podían desaprobar, me podían pero criticar. Circunstancialmente estaban ahí. Pero estaban ahí, digamos, no aportaba nada más que eso, y aparte... me parece que, digamos, en cuestiones técnicas, digamos, me siento bastante seguro en el ámbito técnico, meramente técnico. Pero no porque considere que sé mucho más que el resto, simplemente porque en el lenguaje técnico, el hecho de que alguien te corrija racionalmente es mejor que el hecho que te digan que está todo bien. Por ejemplo, si yo te presento una idea, una hipótesis, y entonces yo tengo que hacer una serie de experimentos. Y yo voy y lo expongo en un jurado. Y ese jurado me dice que está todo bien. Entonces, bueno, no me aporta. Entiendo. Sabiendo que mi idea la discutí, la pensé y es racional y razonable. Vos preferís a alguien que esté escuchando y esté razonando con exactamente. Vos. Y en la crítica me parece que se aprende más y es más útil que otra cosa. Entonces, la crítica... nunca lo tomé como un aspecto negativo, pero es real, ¿no? Digamos, en ejercicio del aspecto negativo, ¿no? O sea, yo rescato también la posibilidad de uno de poderse reformular. Es decir, yo estoy contándote, hola Leo, estoy agarrando un papel blanco acá, y vos me cambiás, me decís, no es blanco, es negro por esto, no tiene por qué ser negro, es naranja, por esto y por esto. Y yo tengo que tener la capacidad de escucharte y poder reformular lo que digo. Eso también es una cierta cualidad. Sí, y es un proceso de adaptación porque, a ver, inevitablemente uno intenta agradar. Y yo quiero congelar ese aspecto, quiero ver, de alguna manera, el estado de pertenencia, ¿cierto? Trabajás con los códigos de tu grupo, pero tenés la fortaleza para poder hacer de eso un espectáculo propio, que es lo que a lo mejor al resto de la gente le cuesta un poco estando frente a un escenario, ¿está? Sí, digamos, ya te digo, en parte no considero, digamos, eso también es una cuestión de... A veces ayuda mucho la percepción que uno tiene de uno mismo, aunque sea mentira. Vamos a ponerlo así. Uno es seguro porque cree que sabe. Bueno, la realidad es que si uno se pone a analizar, sabe, pero no mucho. Pero esa percepción de convencimiento propio, que es muy útil, por ejemplo, en el deporte, eso de cuando uno juega al fútbol, de creer que llega la pelota, digamos, y después pesa 90 kilos y no llega, pero esa cualidad de creer que llega es estrictamente necesaria para intentar la acción. Entonces, el hecho de a veces de tener cierta inconsciencia y creencia de que uno sabe, una visión propia, aunque equivocada, de que uno es seguro porque sabe, lo ayuda a tener un cierto manejo de códigos de seguridad. Por ejemplo, un código que ayuda mucho a digamos, a estar tranquilo entre un jurado o entre pares que lo están juzgando es el hecho de poder decir, no sé, esto no lo sé. Digamos, me ha ayudado más las veces que he dicho no lo sé a descomprimir una situación potencialmente desagradable, digamos, para mi ego científico, que las veces que dije que lo sabía. O sea, yo tengo una pregunta, a ver, armo, en realidad se fue armando, no tuve nada planificado, pero lo armé de adelante para atrás, es decir, vamos hacia atrás, hay una persona segura, a ver, la palabra es visión propia, hay una persona con visión propia dentro de un mundo que lo está juzgando, maneja su tiempo, su timing. Un cachito más atrás en el juego, y te propongo por ahí alguna idea de algún momento donde pudiste descubrir eso. Pudiste descubrir que no sos lo que decís solamente, no sos lo que le llega al otro, sino que podés tener una construcción propia. Vos más o menos podés decirme
A ver, ¿en algún momento en la facultad te diste cuenta? ¿En el secundario? Durante la adolescencia. Hay algo que a los adolescentes les cuesta mucho, digamos. Y me parece que muchas personas que trabajan en su propia personalidad cuando encuentra alguna dificultad. Es el hecho de la opinión de terceros sobre uno, sobre todo en los adolescentes. Cuando uno es adolescente le pesa muchísimo. Los grupos de pertenencia son fundamentales, digamos. Y entonces, yo creo que en esa etapa uno o trabaja con su propia inseguridad, la asume y la asume como un problema, porque lo es. Sí, y lo trata de mejorar y lo trata de enfrentar cuando empezás a salir con chicas, cuando recién le tenés que ir, en la época nuestra que no existía ni WhatsApp ni nada. Yo soy un hombre muy joven, pero sí lo tomo, sí. Digamos, cuando no existía nada de esto, que la forma de ir a hablar con una chica era hablar personalmente. Bueno, dado que no soy Brad Pitt, digamos, había muchas chicas que te decían que no. Claro, te decían que sí, muchas te decían que no, digamos. Ese no en la adolescencia es terrible, es dramático, es todo tu mundo castrador, es terrible, es un golpe, es mejor que te maten a golpe de que una piba que te guste te diga no, ¿y por qué no? Y porque no me gustás. Ese no me gusta, que destruye el autoestima de casi cualquier adolescente que ve películas y su modelo de éxito es, digamos, casi decirle algo, claro. Se relanga, digamos, en esos términos. Eso es demoledor. Ahora, de esa experiencia demoledora, digamos, uno puede construir personalidad. El hecho de poder levantarse y aceptar de que, dado un evento, de ir a hablar con una chica, va a haber muchas o algunas que te digan que no, y poder levantarte y digamos, tomarlo como algo natural, como parte de lo que es, y de limitaciones de uno, pero también con una fortaleza, me parece que de ahí es donde uno, por ejemplo, empieza a levantar determinadas corazas o determinadas actitudes que lo ayudan a posteriori, digamos. El hecho de asumir el fracaso. Pero el fracaso de que puede pasar, digamos, el fracaso que puede ser en cualquier evento. Entonces, asumir el fracaso, asumir que uno puede fracasar, es fundamental. El fracaso es fundamental para el éxito. No existe éxito sin fracaso. No sé, yo por lo menos en mi experiencia. Además, otra cosa, uno habla de la experiencia personal, digamos, uno reproduce las cuestiones que lo han llevado a ser exitoso en determinadas actividades. Entonces siempre es parcial lo que uno dice. Alguien te puede decir, no, yo no sé, medí 1,90 m y nunca fracasé con nada y no sé. Por ahí tal vez no reconozca como elemento de fracaso. Digamos, posiblemente hay gente que tenga algún conflicto con eso, como decir no lo sé. Pero yo te quiero sacar de tu visión propia. Digamos, ahí el juego te voy a sacar de la visión propia. Vamos a poner una ficha de la forma que vos quieras, lo vamos a poner enfrente de un escenario y vamos a ver que es una ficha. Vamos a poner una persona con cualidad de persona, ¿sí? Que sea Brad Pitt, fachero incluso, que esté frente a un jurado, que esté hablando, que se esté manejando. A ver, no solamente no lo está pasando mal, sino que lo está disfrutando, es una situación, y además está siendo accesible, ¿sí? Y quiero que por ahí de alguna manera me comentes qué elementos ves que se están exponiendo, se están desarrollando con eso. Esta persona contando, explicando, diciendo, bueno, en realidad, no sé, la molécula de agua, bla, 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 va a entrar por acá, va a entrar por allá. Posiblemente se equivoque y diga, no, discúlpeme, no entra por acá, entra por allá, incluso se maneja con mucha fluidez. ¿Qué elementos ves que tenga eso? Vos lo dijiste así al pasar, tiene que disfrutarlo. Digamos, el hombre disfruta un montón de cosas. Disfruta desde ser, digamos, hay gente que disfruta que le peguen, pero tiene que disfrutarlo. En parte, el exponerte públicamente, el hecho de montar un show, porque todo es un montaje de un show. El hecho de generar en los terceros esa percepción de seguridad. El hecho de poder sobrellevar cuando te corrigen, sin que el barco se mueva. Excelente, me pareció que era lo que vos te excites con eso, que vos digas, qué bueno que estuvo cuando Josecito me corrigió y yo, cuando estaba entre las cuerdas, salí y la improvisé y salí y lo hice y me quedo con eso la presentación, pero la idea no sé si quedó, pero me quedo con eso, que vos disfrutes eso, ese momento. Sí, para mí, desde mi punto de vista, es importantísimo. Eso es un espectáculo propio, es una visión propia. También está el Leo que es el Leo que está parado. No, porque no es una posición, no está sentado, está parado enfrente de un grupo de chicos que no son ni siquiera un jurado, no lo saben. No, te van a hacer una evaluación, pero el alumno no hace una evaluación un poco distinta, va a aprender. ¿Qué cosas le transmite ese Leo
a los alumnos, además del contenido, ¿cuál es la idea? Yo jugaba con lo obvio, es acercar lo obvio, pero sé que hay otros elementos más. Hay una pasión, cuando hablas, te sonreís, hay algo más que posiblemente se me esté escapando en la descripción. No, eso. Si un chico, que es fundamental que vea, digamos, alguien que está trabajando, te pregunta por qué querés ser científico, por qué, y vos le podés transmitir el hecho de que te gusta. O sea, yo dejé de estar en una empresa, yo dejé la parte privada, donde ganaba más plata que de científico. Entiendo. En ese contexto, poderle transmitir a alguien que a vos te gusta lo que estás haciendo, y realmente yo me levanto con ganas, la verdad. O sea, me levanto con ganas de ir al trabajo. No sé si es por inconsciencia, no sé si yo en el promedio del año me levanto con ganas. Es decir, entiendo. me parece que no podría hacerlo de otra manera. Aparte, cuando estuve en la parte privada de una empresa, había días que decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Si te empezás a preguntar qué estoy haciendo, pero vos, con el espejo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya te la preguntás muchas veces por año y bueno, replanteátelo y sé feliz, digamos. No tenés mucho tiempo en la vida, bueno, a uno le parece que tiene mucho tiempo, pero el tiempo es muy limitado. ¿Quién te puso los puntos? Digamos, da la sensación como que hay alguien que en algún momento te dijo, flaco, es una eternidad aprenderlo por uno mismo. Por ahí lo aprendiste por vos mismo y te lo respeto. A ver, te lo respeto si no lo aprendiste por vos mismo también, pero quiero decir, hay como un ritmo que parece... No, yo nunca, por ejemplo, nunca me psicoanalicé por terceros, digamos. Me parece que a mí particularmente me lleva mucho tiempo, no analizo, no me pongo a analizar demasiadas cosas. Mucha cantidad de eventos, no me pongo a analizar, tiempo es limitado. Pero sí hay algunos eventos que me llevan años a analizarlos, sí, míos, o sea, limitaciones mías, ¿no? Esos eventos que me llevan años a analizar, como este de la adolescencia, porque sí me quedó marcado, digamos, yo conmigo trabajé el hecho del fracaso frente a las mujeres, digamos. Entonces, ese hecho, viéndolo a la distancia, es lo que te lleva a sacar 2 o 3 conclusiones importantes, me parece a mí, que son las que te sirven para después. Yo creo que uno crece cuando realmente termina de crecer, cuando toma conciencia de la finitud de la existencia, una muerte de alguien, por ejemplo. Uno toma conciencia de que, bueno, de que la está pasando bien, se está divirtiendo, está saliendo con los amigos, todo bien, y bueno, y de repente te das cuenta que muere alguien cercano. Entonces empezás a tomar como perspectiva del tiempo y de que no es ilimitado, pero no de una manera que mañana me tiro en paracaídas, digamos, que lo podés hacer, pero ni que voy a hacer cosas locas, porque eso es mentira, es una falacia, pero sí empezar a correr el límite. A correr el límite y decir, bueno, la realidad es esta, es una cuestión. Además no soy creyente, entonces no tengo terceros, por decirlo de alguna manera, que justifiquen nada en términos de no soy religioso. Hablas de creyente de figuras superiores, entiendo. No soy creyente en esos términos, soy religioso, entonces no tengo esa parte mística asimilada, la responsabilidad de lo que pasa. Está bien, pero a ver, yo tomo a esa persona que de golpe se da cuenta que tiene que... Se mira al espejo y dice, mira Leonardo, basta de descender, a partir de ahora jugamos por la permanencia. Si podemos ascender mejor, pero jugamos por la permanencia. Ya me parece de multimillonario eso. Lo que trato de ver también es que de golpe empieza a encontrar su propia finitud. No, la verdad no quiero llegar a cuáles son los motivos, pero sí los cuándo. En tu adolescencia vos sentiste tu finitud. Sí, fue un punto de inflexión. Una anécdota es que, bueno, fallece un primo mío que era de la misma edad que yo, digamos. Keeper, sí. Claro, entonces ahí que íbamos de mochilera, hacíamos rafting, hacíamos un montón de cosas. Y bueno, ese momento, si bien uno tiene la idea, pero no la idea, no está arraigada en la conciencia permanente de la finitud, no es algo que uno esté todos los días pensando en eso, pero cuando pasa un hecho trágico, por decirlo de una manera, ese evento toma perspectiva real, en tiempo. Entonces uno dice, bueno, cuando uno dice para la tribuna, bueno, todos nos vamos a morir, es cierto, una cosa es decirlo, todos sabemos que el tiempo es finito, todos. O sea, me pregunto por qué todos no cambiamos determinadas actitudes que tenemos, dado que, digamos, no tiene ninguna ventaja competitiva tenerla, dado que el tiempo es finito. Digamos, si suponete... A ver, yo tengo... Perdóname, ¿no? Quiero ver, porque yo no lo entiendo, ¿no? Significa que no sea claro. Pongo a una persona acá que de alguna manera está queriendo generar algún cambio. ¿El tiempo finito qué le genera? ¿Que es inútil hacer un cambio o que se apure a hacer un cambio? No, que se apure a hacer el cambio, bien, que lo haga. O sea, no tiene nada por qué no hacerlo, salvo que tenga alguna cuestión
Sí, algún impedimento. Tangible, Claro. si te vas a separar, que tengas hijos, por ejemplo. No, quiero ser astronauta, Exactamente. tenés 40 años. Pero si tenés un cambio de tu vida que yo, por ejemplo, admiro, digamos, a mucha gente que cambia radicalmente su estilo de vida. Esa gente que suponete, no sé, trabaja como corredor de bolsa y se va al Bolsón a vender artesanías. Que es un embole para mí, pero me puedo imaginar tal cual. Digamos, pero lo respeto muchísimo. Digo, bueno, ese tipo. Y es feliz, ¿no? Sí, okay. Sí, es feliz. Yo creo que el único compromiso es con la felicidad, digamos, de uno. Es como medio hedonista esto, pero no, pero la verdad que. Algo, existe la posibilidad, y siempre tratando de ser lo más respetuoso posible, de que uno viva la continuidad de la persona que no está. ¿Qué quiero decir? La persona no está y de alguna manera uno vive la carga de la existencia que no vivió. ¿Qué quiero decir? Yo tengo un hermano mellizo que no está, entonces yo tengo que vivir por dos ahora. No, a mí me parece que la existencia física, en ausencia de cualquier otro, de cualquier existencia en el más allá religiosa. Pero no más allá, digamos, bien acá, que tiene de impulso el hecho de una ausencia. Digamos, sí, es un hecho transformante, es un hecho trágico, un punto de inflexión, como muchas cuestiones, por ejemplo, tener hijos, o es un hecho de inflexión en la vida de uno. No, yo no tengo hijos, pero supongo, tener un hijo te cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva radicalmente, en cuestiones del riesgo que tomás, de un montón de cuestiones, de las decisiones que tomás cuando tenés hijos y cuando no lo tenés. Digamos, hay un dicho que dice que un hombre solo es un guerrero, dice. Un hombre casado es un hombre débil y un hombre con hijos es un hombre vencido. Yo te explico algo, tanto los que llegan como los que se van parece que son una impronta directa sobre la razón, ¿o no? Y sí, por supuesto. ¿Por qué te parece que es así? Para mí el hecho de la vida, tanto cuando llega como cuando se termina, para mí son puntos de inflexión fundamentales en la existencia humana, ¿no? Pero no es necesario nacer para llegar. Y no es necesario morir para irse. Digo, permanentemente estamos llegando y yéndonos, no te lo voy a explicar a vos. No, lo que quiero decir es que estas cosas ocurren. Digo, es simplemente la ida y la llegada de la vida. Digamos. Sí, digamos, y la cercanía con que le pasan a uno. Digamos, los hijos tuyos no son lo mismo que los hijos de, si querés, de un amigo, por más que los ames, digamos, a los hijos de tus amigos. Digamos. Hay una cuestión de experiencia propia que es intransferible en el ser humano. Es como cuando te duele algo, bueno, vos tenés una empatía con el dolor mío, pero la realidad es que la experiencia propia es única. Uh-huh. Ahí está en lo único que es cada ser humano, digamos. Entonces, a mí me parece que esos eventos, pero digamos, hay otros eventos en la vida, por ejemplo, no sé, si te despiden de un trabajo, si dejas la facultad en su grado justo de profundidad y de impacto, que te deje una pareja, es un hecho trágico no, pero traumático, todos esos eventos que a mí me han pasado, dejar una pareja, todos esos eventos, cada uno, ya sea la vida, la muerte, las parejas, los trabajos, algún hecho eventual, transforman de alguna manera tu matriz. Uno, me parece que analizar cada uno de esos puntos y ver cómo lo modificó a uno, tomarse un tiempo para ver cómo lo modificó a uno cada uno de estos eventos, estos puntos de inflexión, y trabajar en los aspectos positivos y en los aspectos negativos que ese hecho le produce a uno, me parece que es importante para crecer. Suponete te deje una pareja de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, no sé, porque te metió los cuernos. O sea, vamos a ponerlo trágico, digamos. Que te deje, digamos. Sí, bueno, pero pongámoslo. No es que te mete los cuernos porque te deja, ni te deja porque te mete los cuernos. No, es cierto, pero digo para ponerlo... vamos a ponerlo bien trágico. Como vamos no sé, algo... Eso con tu vecino. Con tu vecino, sí, exactamente. Que viene a comer asado los jueves. Exactamente. Entonces, bueno, ese hecho te va a provocar algo. Y bueno, vos de ahí te vas a salir transformado, ¿no? Ahora, vos lo podés vivir con odio un tiempo y después lo podés vivir con rencor, después lo podés vivir cerrándote,
puedes tomar muchos caminos en la vida. Y lo podés vivir como bueno, es una experiencia más, saber que si vos también hiciste cosas similares y creo que sería cambiar un poco, equilibrar un poco la balanza. Y tener un cierto... Yo tengo una pregunta, y corregime si me equivoco. La respuesta es de sí o no. ¿Existe en el ejercicio de la visión propia una especie de, entendeme en el término más puro, de adicción con el afuera? ¿Qué quiero decir? Hay una persona que tiene muy desarrollado el oído. ¿Por qué? Porque se da cuenta y escucha a los pajaritos en el medio de corrientes. ¿Existe una adicción de esa persona de estar permanentemente en el afuera y darse cuenta de que tiene buen oído por estar afuera? ¿Qué quiero decir? Vos me decís que tenés una buena visión propia. Y trato de pensar ese Leo, no a vos, a ese Leo simbólico. Fuera del jurado, fuera de la vida. Y me quedo con la duda, digo, sin afuera, ¿hay visión propia? No, probablemente no. Si hacemos una simbiosis con... ¿Y yo te digo que sí? No, yo no estoy diciendo que tenga la última palabra, yo te pregunto y si digo que sí, vos me decís no. No, digo que no, digamos, digamos... ¿Existe la posibilidad de tener visión propia sin el afuera? No, a mí me parece que el medio condiciona mucho digamos, el tipo de respuesta individual. ¿Necesariamente va a tener una visión propia esté donde esté, aunque cambie su medio de afuera? Digo, ¿es necesario el afuera para tener una visión propia? ¿O es simplemente un elemento que justifica su visión propia? Digo, ¿va a existir la visión propia? Es como decir, los pulmones van a respirar esté donde esté. Yo, digamos, carezco de elementos técnicos está bien, es cierto, tangibles para evaluar determinadas actitudes. Está bien, y es cierto que lo digas. Te propongo lo digo ya puse eso. No, por eso, claro, lo digo como científico, digamos, correcto. Que me pongo, digamos, dado que me das esta licencia. Va mi crédito. Ok, lo voy a decir, porque a mí me parece. Sí. Yo creo que sí, la visión propia es un elemento orgánico del cerebro, digamos, es independiente. ¿Qué le propones a tu visión propia cuando agitas el avispero y un chango se para y te dice, disculpa, me estás equivocado, y vos sobre la vuelta le cambiaste y le dijiste, no, y saliste, ileso o no, pero sentiste esa adrenalina? ¿Qué le estás proponiendo a tu visión propia? Bueno, si es un caso exitoso, vos saliste y te generó adrenalina y saliste bien. Es como un entrenamiento digamos, de premio a castigo. A tu cerebro le diste un premio, o a vos te diste un premio y sabés que ese es tu modelo de éxito. Eso, ojo, te puede hacer, por ejemplo, totalmente egocéntrico e incluso soberbio, porque el hecho de siempre entrenar a tu cerebro para que tenga ese perfil, bueno, repetido, el primer día no va a pasar nada, el segundo día no va a pasar nada, N veces a lo largo de tu vida, y probablemente tengas a alguien soberbio, porque siempre lo entrenaste para el éxito. Es decir, que a medida que te va yendo bien te vuelves más vulnerable. Y porque si vos siempre entrenás para el éxito y para que te vaya bien, digamos... Está bien, pero ¿qué le das a tu visión propia? ¿Qué le regalas a tu visión propia si lograste salir como fuera? Que de alguna manera la visión propia es un elemento para ir pinchándola afuera y que cambie. A medida que va cambiando y que vos de alguna manera sos el motor de la Yo no lo veo como dos cosas independientes, la visión propia y el contorno y el entorno, digamos. Lo veo más bien como el mismo evento. Bien. Es el mismo evento en su contexto más general e integral. En este sentido, son como dos, digamos, fuentes de energía. Lo que vos ves de vos mismo y lo que el entorno hace con vos y con lo que ves de vos mismo. El entorno te pone una serie de variables. Los individuos tratamos de, con esas variables y con esas condiciones de entorno, desarrollarnos lo mejor posible. Y si yo probablemente hubiese nacido en Uganda, Leonardo, digamos, la misma carga génica, por decirlo de alguna manera, si bien hubiese tenido determinados elementos comunes, mi visión propia hubiese cambiado en función de los eventos que el entorno me presentó. Ahora voy a cambiarte un poco el ángulo. Dejo pausa en esto y seguimos sobre otra cosa. De a poco creo que la fuerza de ir metiéndose sobre la élite, que ya a esta altura, en la medida que uno va eligiendo para un país el perfil de mayor capacitación, yo creo que para este país vos tenés uno de los perfiles de mayor capacitación. Es así, de alguna manera entras en una élite, aunque no te lo busques. Es como la persona que dice, yo me hago especialista en celulares, y de alguna manera estás en la élite de los tipos que manejan celular. Porque vos te lo propusiste, es un tipo que trató de ir aprendiendo el tiempo que tenía, de optimizarlo lo más posible, porque es finito. ¿Sí? Porque es finito, digo, el tiempo es finito, sí. No sé si es por eso. De alguna manera te has vuelto también en un referente y en un consejero. En un tipo, yo lo dije en la introducción, en un tipo que de alguna manera tiene que responderle
a sus antepasados alguna pregunta. Ese es un poco el concepto de bolsillo de la ciencia para mí. Y un poco también contarle a los chicos aficionados a los libros, ¿sí?, que los libros no lo dicen todo, que hay respuestas, que hay que precisamente aceptar que el libro no las dice. Y es una crisis eso, ¿sí? Y después, como segunda pregunta, te quiero preguntar qué sentís vos que le estás respondiendo a tus viejos o a tus abuelos como pregunta científica, ¿sí? Sí. Mira, antes que nada, te hago, no es una corrección, pero desde luego, dale, me parece interesante ver el siguiente punto. Si bien yo estoy dentro trabajo en el Instituto, digamos, del Luar, que es una referencia dentro del sistema científico nacional, dentro de esa élite existen también segregaciones, digamos, por decirlo de alguna manera, y hay una élite dentro de la élite. Por ejemplo, ser jefe de grupo. Yo no soy jefe de grupo. Está bien, pero sé que hay gente que te consulta cosas. Sí, no, digo, lo quiero decir es porque también parte de uno está en aceptar, y no doy con el perfil, porque para dar eso hay que cumplir una cierta condición, un tipo de subsidios, a ver si no fuera. Y sin embargo, uno tiene que aprender a vivir en la vida con que no es, se entiende, la élite de la élite, ni lo tope de lo tope que uno quería. Parte de vivir contento con uno, pero también es importante recrearse y regenerarse con nuevas metas, cuando la meta, la que, digamos, los jefes de laboratorio dentro del lugar son finitos, son 20, hay 16.000 científicos en Argentina, y los jefes de grupo son pocos, digamos. ¿Podría ser jefe en otro lado? ¿Podría ser? Sí, por supuesto. ¿Creo que tengo capacidad? Sí, por supuesto que creo. Pero la realidad es que el resto de la elite me dice, bueno, no, en el lugar no, por ejemplo. Pero eso también pasa un poco, para mí, ser jugador de fútbol, sí, está muy distante, es como un techo muy alto, arriba del techo hay. Bueno, pero lo que quiero decir, por supuesto. Pero también sos consejero. Sí, no, ahora voy a ese tema, digo, pero aún adentro de eso es importante manejar la frustración. Es decir, fundamental en la vida. No importa dónde estés, es manejar la frustración. Mira, cuando yo quiero tomar a alguien en el laboratorio, sí, ¿sabes qué le cuento? Nunca le cuento lo bueno. Yo le digo, mira, vos y yo nos vamos a pelear. Yo me peleé con mi jefe. Yo me peleé con todas las autoridades en términos de que yo creía que había que ir para la derecha y la gente para la izquierda. Igual tenemos un ambiente de confort. Pero vos y yo nos vamos a pelear. Vos vas a opinar que yo estoy haciendo alguna cosa mal. Y yo voy a opinar que vos capaz que tenés que trabajar más, y capaz que tenés que estudiar más, y capaz que tenés que, no sé, dejar de salir a la noche para venir un poco más temprano al laboratorio. Y eso va a generar una frustración. Va a generar una frustración cuando... En la ciencia es el manejo de la frustración. Es el manejo de la frustración. ¿Sabes? En los experimentos, digamos, uno hace un montón de experimentos. Experimenta un montón. Prueba muchísimas hipótesis. Pero claro, vos imaginate, yo trabajo con proteínas. Las proteínas miden 6 nanómetros, uno no las ve. No es que no puede ver lo que está pasando. Tienen métodos que interpretan la realidad de que le pasa a una molécula que tiene 6 nanómetros. Para que tengan idea. Esa visión que yo tengo de las proteínas está llena de frustraciones. Como imagino que nanómetros debe ser algo muy chiquito. 1000 millones de veces más chico que un metro. Es algo que uno no lo ve casi ni con un microscopio electrónico. Digamos, tiene que cristalizar la molécula. Entonces, en un año que uno tiene un montón conoce un montón de una proteína, de cómo se comporta, tiene un montón de tiempo en los 365 días del año en la que la mayor parte de ese tiempo no sabe nada, no obtuvo resultados, el experimento no salió porque el pH se cambiaron 4 unidades y toda la técnica que tardaste una semana en hacerla no dio porque la proteína se precipitó. Y eso es, cuando entran los chicos al laboratorio, me dicen, pero esto está todo mal, no me sale nada, y entro en depresión. Bueno, primero ponerte en perspectiva de por qué entras en depresión en la vida, ¿no? Pero dado que es lo que estás haciendo en el trabajo, está bien, estás en depresión, por lo menos superficial. Sí, lo tomo. Pero ¿qué es lo que le decís? Aprendí a manejar la frustración. Yo soy miembro de los comités de seguimiento de tesis, que es a cada estudiante, como 4 o 5 estudiantes, yo les aconsejamos cuándo hacer los cursos, cómo van con los experimentos, cómo tratar al jefe, hablamos con el jefe por separado, con el estudiante, y soy de 4 o 5 chicos. Y en algunos está todo bien y en algunos está todo mal. Bien. Y hay gente que me dice, muchos me han dicho, quiero dejar la ciencia. ¿Por qué? Porque a mí no me salen los experimentos. Digo, a mí en la vida, de la cantidad de experimentos que hice, la gran mayoría
no me salieron, o sea, no obtuve resultados publicables, porque si hubiese tenido, de la cantidad de experimentos que hice, hubiese tenido más publicaciones que Einstein, ¿se entiende? O sea, parte de la vida es manejar esa frustración de no conocer, digamos, de planear un experimento. Sí, de no llegar exactamente, a lo que habías planeado. Quiero llegar porque en la ciencia puede ser que le erraste en el pH porque la técnica no daba para esa sensibilidad, porque te diste cuenta que ¿qué es la ciencia esencialmente? Contrastar hipótesis contra la observación experimental. Ni siquiera contra la realidad, contra la experimentación, digamos. Con lo que te muestran los equipos que es. ¿Se entiende? Yo me imagino, poniendo un poco más de descripción, es como que uno quiere interpretar el color azul cerrando los ojos. Exactamente. Entonces decís, no es azul porque lo ilumino con esto y no me da esta respuesta. Lo ilumino con este haz de luz y no tengo como respuesta, absorbe esto pero no absorbe esto. Exactamente, uno no ve. Son mediciones indirectas. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo a Gastón le pego? Bueno, lo veo. Correcto. Ok, le pego, lo veo. Puedes explicar qué le pasó a él. Pero por ejemplo, en el caso de la estructura del DNA, que fue un avance, digamos, un break en la historia, no se vio la estructura del DNA en ese momento. Los tipos tenían datos de distancia entre promedio, las fases, claro. Promedio, y había que acomodar las distancias. Y Pauling creo que estuvo metido en el tema del DNA y le erró. Después ganó un premio Nobel porque descubrió el alfa hélice de las Bueno, precisamente se reconstruyó desde un error. Pero Watson y Crick se dieron cuenta de cómo acomodar esos datos. Pero Watson y Crick lo vieron, no, nunca lo vieron. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuánto estuvieron? Tuvieron años Watson y Crick para darse cuenta de eso. Y nunca lo vieron, se quiere decir, eso es un camino lleno de frustraciones. Ciencia y perseverancia de alguna manera. Y además de frustraciones, y en la vida, me parece que la enseñanza es esto, es de manejar frustraciones. Es ir a la facultad y que el teórico esté lleno y que te sientes arriba, y es una frustración. Si vos siempre en la mesa te sentaste cuando quisiste, te dieron de comer y te sirvieron todo, bueno, cuando llegás a la Universidad de Buenos Aires, no, te sentaste último porque las aulas están repletas. Bueno, eso es un manejo de un evento frustrante, genera frustración. Me parece que eso forma el carácter de una persona. Mirá lo que te digo, el hecho de que te sientes en el piso, en un teórico, te ayuda a interpretar el comportamiento químico de proteínas en la célula, porque es un evento que te va a llenar de frustraciones. Y que además estás ahí porque lo decidís. Ya convivir con la decisión de saber que te quedás y pensás. Exacto. Que no es que te fluye directamente. Exacto. No, sí, eso es que no sé cómo se piensa la gente. De que te van a venir a buscar para darte un Nobel. No, lo tenés que pelear vos. No. Y además, que a los científicos les fluyen las ideas brillantes, jamás. Wow, loco, gracias. Eso es un trabajo, es como como es el contador que se le ocurrió que el balance lo balanceaba, o el abogado que encontró una estrategia. Hay una mística que no sé si le hace bien al ambiente científico, el creer que son Messi y Maradona puestos en un laboratorio. Y no es así, es gente que va a trabajar como la gente que escucha esto. Y tiene la misma grado de frustración, el mismo problema. Y se frustra cuando no le prende la computadora. Yo me frustro porque por ejemplo estoy limitado en el tema de no, tenés que esperar a tener el... Sí, o no sé manejar un programa. Sí, lo tomo. ¿Se entiende? Sí. Y eso es frustración y lo tenés que manejar. Y yo a los chicos les digo esto. Ustedes van a aprender un montón de química. Pero lo que más van a aprender durante los primeros 3 años es esto. Y les va a llevar unos 3 años a darse cuenta. Claro. Es de que se van a frustrar un montón. Y yo me frustré, hacía 45 geles de proteína y me daban todo mal. A los 3 años me di cuenta que con que había hecho 2, y ya esos 2, si los analizaba bien, ya me daban el resultado. ¿Por qué me salieron mal los otros 10? Que me quedé hasta las 10 de la noche y estuve 5 días y me quedé mal que no me había dado el resultado. Pero eso lo aprendí con años, analizando, y eso lo construí. No me lo regaló nadie, ¿se entiende? No es que soy ni más ni menos inteligente, digamos, tengo una inteligencia promedio, pero eso lo construí, no vino de la facultad, eso no estaba en los libros. Voy a poner una pregunta sobre la otra pregunta que todavía no me la olvido, todavía. Y es, ¿cómo puedo distinguir yo, me voy a poner del lado de la persona que vos estás aconsejando, cómo distingo frustración de pérdida de tiempo? El tiempo finito. Bueno, en algún momento es muy difícil. Primero, pero en algún momento hay parámetros tangibles de evaluación del éxito. Por ejemplo, en el grado de avance que tenés sobre un proyecto. Lo que pasa es que es complejo y es multifactorial. A esto voy. Hay muchos estudiantes que... El hombre multifacético me habla de multifactorial. Y además es multifactorial el evento de que te vaya, por ejemplo, mal. Hay tesis que van bien y tesis que van mal.
en el instituto hemos tenido de todas. Hay tesis que son brillantes y tesis que no, que... ¿Pero me hablas a nivel de idea o a nivel de resultados? No, a nivel de resultados de la tesis. Pero esa tesis no necesariamente es porque el becario es malo, porque el que le está haciendo es malo. Puede ser porque el que le está haciendo es malo, una razón. Puede ser porque el jefe es malo, y existe. Puede ser porque el tema que eligió es malo. Es decir, es un tema que o está por fuera del alcance técnico del país, o del laboratorio, o del estado del arte. ¿Ok? No se ve con eso. Claro, no lo vamos a ver porque habría que desarrollar técnicas nuevas. Bueno, hay gente que trabaja desarrollando técnicas, digamos. Puede ser porque no haya recursos financieros, puede ser porque no haya, porque el tema no esté de moda, porque no sea y entonces las revistas decidan que determinados temas se publiquen más que otros. Hoy en día hay un montón de revistas, pero en su momento cuando había restricción, porque ¿cómo se evalúa el trabajo científico? Esencialmente, muchas formas de evaluarlo, pero por ejemplo en las revistas en las que publicaban la cantidad, el índice de impacto y demás. Claro. Entonces, puede ser que tu tema no le interese hoy en día, puede ser que dentro de 10 años tu tema pase a primera plana porque se descubrió que... No, de hecho pasó con un montón de inventos. La pantalla táctil se usaba en algunos cajeros, ahí de golpe explotó y el muchacho ese necesitaba vivo. Sí, tal cual. Bueno, pero válido, sí, lo tomo. Me quedo con la otra pregunta ahora. Uno construye y es la continuación, es un poco la parte menos mental de la entrevista, si es que tiene algo de mental la entrevista. Lo digo por mi parte, ¿sí? Lo que digo es, uno también es la continuidad de quien los originó. Y un poco la ciencia también es eso, y un poco es uno medianamente se siente una partecita chiquita de la ciencia y siente que también le respondió preguntas a los antepasados de uno. ¿Qué sentís vos como Leo que pudiste responderle a los antepasados? ¿Sí? Una pregunta por ahí muy simbólica, pero... Sí, más que nada es simbólica, porque más técnicamente no, digamos, eso es algo que no digamos, uno tiene un trabajo que es técnico esencialmente, ¿no? Que tiene un componente como muy racional, entonces yo trabajo en proteínas del papilomavirus y analizando modificaciones post-traduccionales. Y es como muy difícil de responder porque uno no lo pone en el plano de la ciencia lo que le responde a su gente, digamos. ¿Qué le responde a su gente fuera del plano de la ciencia? No en lo particular, probablemente el hecho de haber, de tener un método científico, de encarar la vida con determinado formalismo, porque la ciencia termina siendo un formalismo. Bueno, pero ahora yo te voy a desestructurar eso, es el juego, ¿no? No creo que, no sé, uno tiene unos 40 años, difícilmente tengo un abuelo tan longevo o un bisabuelo, digamos. Si tuvieras que explicarle a tus abuelos y a tus bisabuelos qué fue lo que vos le trajiste a la familia, qué cosas le trajiste a la familia. Además de problemas. No creo que le hayas traído problemas, pero bueno, ponle que hayas traído problemas, pero ¿qué, digamos, a los bisabuelos y los abuelos, qué le trajo Leo a la familia? Bueno, desde el punto de vista laboral, así científico o de acá a 300 años, no importa, claro, ¿qué sentís que trajiste? Sí. ¿Qué sentís que aportaste? Nunca me puse a pensar que le había aportado, que le aporté a ellos, ¿no? No sé si es necesario que uno aporte, pero el juego está un poco en esa pregunta, ¿sí? Yo supongo que de vuelta, a la forma en la que uno encara los problemas, el hecho de haber seguido una carrera científica y de analizar la vida con un método científico y de tener esa estructura mental, me parece que le aporta, digamos, yo no creo mucho en lo místico, digamos. Creo que todo tiene que tener una mística, pero le tengo un poco de escozor al ¿aprensión? No. Sí, no. A las cuestiones místicas, de que, por ejemplo, esto es así porque sí, porque... Ojo que la mística tiene mucha mala prensa, también lo tiene en la mente, ¿eh? También lo tiene la ciencia. Lo reconozco, pero digo, si hay algo que el analizar y racionalizar los hechos aporta, es esto de ser menos místico y de poder tomar decisiones mucho más, me parece, mucho más humanas. A ver, humanas. Sí, mirá, porque mi loop de razonamiento, para decirlo de alguna manera, la siguiente. Si
se despoja de un montón de cuestiones arbitrarias. Si uno se aleja de las arbitrariedades, ¿a qué se acerca? Se acerca más a un análisis, digamos, real de la situación. ¿Se entiende? Si uno puede analizar en frío y analizar objetivamente determinados hechos, uno puede evaluar la cuestión humana como despojada de cualquier temor o preconcepto que tiene. Está bien, yo te lo llevo, digamos, de vuelta, chapucear a mi crédito, yo te lo estoy pidiendo, ¿sí? Digo, podemos decir que entonces vos estás aportando un despojo para acercarte a lo humano. Eso es lo que viniste a aportar. Sí, a lo humano y a... No lo tomo, muy valioso. Sí, yo creo que sí, que el haberme dedicado a esta profesión y el haber tomado como método de acercamiento a la realidad el método científico, me parece que aporta la desmitificación y el preconcepto, si es que se puede, digamos. No, pero está bien, por eso... De un montón de cuestiones que de otra manera las hubiese tomado porque sí. ¿Qué pasa con lo que no se puede explicar? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa con lo que no se puede explicar. Porque hay cosas que no se pueden explicar. No, hay cosas que no se pueden explicar. Esta mina me gusta, pero parate, chueca, no te conviene, Leo. Sí. Racionalmente no y además te conviene, hay algo como también... Digo, impongo lo racional. Sí, pero hay mucho más grave, digamos, en lo que no se puede explicar, y es el hecho, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, que no creo en Dios, digamos. Ajá. El hecho de... Hay un montón de cuestiones que la ciencia no puede explicar. Y el bendito axioma. Claro, fuera del axioma no hay acción. No se puede explicar. Claro, y la ciencia no lo puede explicar. No tiene modelo ni siquiera aplicable. Y en algún momento, por más que vos apliques un modelo para explicar otro modelo, para explicar la génesis del modelo, para explicar la génesis del modelo, en algún momento no tenemos incorporado la idea de infinito. Por lo menos yo, digamos. No, lo tomo, pero ahí hay vida también. Sí, pero hay algo en algún momento, si vos me decís, bueno, yo puedo aplicar N cantidad de modelos o pero unas correcciones que dan falta, pero aún así no llego. N cantidad de polinomios, lo que sea. Bien. Nunca voy a llegar al inicio, porque hay algo como humano que probablemente no me esté perdiendo, ¿no? Por ejemplo, simplemente basta con analizar las magnitudes que uno evalúa cuando evalúa, por ejemplo, cuestiones de la física, ¿no? De la cantidad de moléculas. Bueno, uno dice, hay un montón de panaderías en Buenos Aires, sí, las hay. Hay un montón de gente del mundo, sí, hay un montón de gente del mundo. Pero solamente un mol de moléculas tiene 6,022 por 10 a la 23. Si vos empezás a escribir 0 no terminás nunca. Sí, 23 ceros. Es un número astronómico, más que las estrellas que se estima que tiene el universo. Sin embargo, esa cantidad de moléculas existe en algo muy chiquito. Y ese tipo de magnitudes o del tamaño en el que mide una molécula, o la cantidad de energía que emite el Sol, o la cantidad de años luz que viaja... Y eso que es incomprensible para el hombre. Sí. Por la escala, porque uno tiende a interpretar mejor la escala digamos, en la que se mueve con la escala que lo supera. Pero yo supongo que las bacterias, que tienen escala totalmente distinta en tiempo de vida, en magnitud, si pudieran interpretar su realidad racionalmente, tendrían también dificultades en interpretar las magnitudes humanas. Sí, pero mi pregunta va a esto, y va un poco también a poner reglas de juegos sobre estos juegos. Digamos, es cierto que nosotros vemos el mundo con 25 cuadros por segundo. Se nos escapan un montón de cosas. Hay un montón de cosas que no vamos a poder percibir nunca. ¿Vos crees que el método racional nos va a permitir ser más humanos o tiene que haber algo más simultáneamente? Siempre tiene que haber una humanidad me refiero como algo humano. Digamos, el poder entender la realidad nos va a acercar. Uno puede sentarse a ver la realidad. Entender la realidad con una estructura de empatía, digamos, al ser humano. ¿Alguna vez hiciste algún ensayo porque te parecía? No porque... Sí, muchas veces. Bien, hay una parte... Sí. Digamos, hay mucho... Yo creo, y por ahí no lo puse en introducción, o no lo dije, creo que sos un tipo creativo. Sí. Digamos, esto es un capricho propio. El tipo creativo no es una persona que solamente se mueve por instinto. El tipo que dice, por acá esto me huele a que está precipitada. Sí. Pero pará, está mostrando que efectivamente no... Está en solución. La mayoría de las... Pero pasa, por ejemplo, suponete una proteína. A mí me parece que esta proteína se comporta de esta manera. Te voy a hacer... Bien. Sí, en general... Me equivoco. Bueno, pero más allá de eso... Lo hago.
Porque también divierte. Pero también hay una parte que no es racional, de Leo. Racional, a ver, no es ni correcta ni incorrecta. Digo, hay una parte donde vos te soltás a lo que se te ocurre que puede pasar, aunque haya un banderín que te diga, no, nene, no. Pero sí, por supuesto. Y lo tengo. Analizo a ver, Tomás, en estos tiempos de medios de comunicación y demás. Trato de ser muy crítico y de ponerlo en términos objetivos. Cualquier noticia que salga en cualquier medio. Medio masivo, sobre todo. Digamos. Y trato de aplicar un método científico a eso. O sea, de desafiar el hecho que me están mostrando. Pero eso sería como ponerlo afuera y verlo, analizarlo. Sí, no, y también de esto, de tomar un método para analizar las cuestiones cotidianas. Ok, entiendo. La cuestión cotidiana, tener un método como racional para analizarlo. A mí me parece que esa estructura es mejor, esa estructura de razonamiento, evita, digamos, cargarse, supongo, ¿no?, de preconceptos de lo bueno, de lo malo, de lo que tiende a limitar el análisis propio. Es decir, pasa con un montón de cuestiones de la vida que uno tiene preconceptos, uno se carga de preconceptos en la vida. Digamos, la frustración, los miedos que a uno le transmiten y que transmite. Naturalmente le transmite, por ejemplo, los hijos miedo. En determinadas cosas que uno tiene miedo. El ser humano tiene miedo. Entonces, y muchas veces son innecesarios. Por ejemplo, están basadas en la frustración propia. Por ejemplo, si me fue mal en un negocio de que compré acciones, es probable que a mi hijo le diga, nunca compres acciones. Bueno, es cierto, las acciones te pueden ir mal, pero digamos, uno le transfiere una cierta frustración al hijo, porque no necesariamente que a vos te haya ido mal con compra de acciones en una empresa significa que a toda tu descendencia le va a ir mal comprando acciones. O si vos te quebraste jugando al fútbol o te pegaron jugando al fútbol, a toda tu descendencia le va a ir mal o le van a pegar, y tampoco el éxito se transmite de esa manera. A mí, suponete, yo tengo que tener mi cuidado con esto, lo otro. Pero el hecho de, bueno, yo voy a tomar lo que me dice Gastón, pero lo voy a analizar. Gastón dice esto. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué Gastón me diría esto? Por A, por B, por C. Bueno, ¿por qué Gastón me diría esto? Por J, por Q, por N. Bueno, todo esto junto, ¿amerita tener cuidado? Sí, realmente Gastón lo dijo, digamos, no me enumeró todas estas cuestiones. Estoy poniendo eso en contexto, pero sí. O no, la verdad que Gastón me está diciendo todas estas cuestiones porque en la experiencia personal de él, esos son los elementos que lo preocupan, y a mí no deberían preocuparme porque tengo características distintas, porque la situación mía es distinta, porque la situación penal es distinta. A ver, lo que yo entiendo es un razonamiento que permanentemente se está autodesafiando, se está puliendo permanentemente. Exactamente, y esto es como el método científico, el paradigma actual, la esencia del razonamiento científico, que es el método científico, que es el paradigma actual, no es la verdad. Entiendo. Es la mejor manera que tenemos de explicar lo que observamos. Bien. Y mañana, si yo hago bien mi trabajo, este paradigma actual va a estar equivocado, voy a tener uno mejor. Bien. Si yo hago mi trabajo, lo que sé ahora se va a cambiar. Esa es la esencia del razonamiento científico. Quiero, la verdad, ahora quiero deleitarme, además de la explicación que diste hace un rato de las moléculas de 6 nanómetros. Quiero quedarme también con este espectáculo, con este juego. Te quiero proponer un juego, un número del 1 al 11, el que quieras. Tengo bastante desprolijo, así que no es probable que tarde un rato en decirlo, pero bueno, elegí un número del 1 al 11 a ver qué es lo que sale y vemos a ver qué es. 7. Número 7. Me gustaría que me cuentes un espacio que te saque. ¿Qué quiero decir? Una actividad, un juego donde, a ver, ser Leo en algunos aspectos debe ser muy cansador. Digamos, Leo, como todo, me da la sensación que sos como un gran dromedario, como un camello que anda y anda y anda, y en algún momento descansa, en algún momento apaga la cabeza, en algún momento necesita hacer otras cosas, necesita equivocarse, necesita vivir otras experiencias, desafiarse, descansar la cabeza. Contame en este juego un espacio que te saque de eso y que te nutra de otras cosas. Sí, bueno, los que me conocen personalmente saben que además de esta faceta de trabajo científico, de una serie de actividades que realizo, tengo como cierta propensión a la salida nocturna y a la joda. No, te lo digo, yo sabemos porque es como la forma de descomprimir. Los que me conocen, por ejemplo, comiendo un asado, como le pongo pasión también al trabajo, saben que mi
mi límite está bastante corrido en un montón de cuestiones. Y a mí me parece que esa es la forma que tengo de relajar. No sé si está bien, es la forma que encontré, pero es la forma que yo por lo menos encontré. ¿Qué se vive ahí? Y no digo que se vive, no sos un representante de esa población. ¿Qué vivís vos ahí? Digamos, la cabeza se calma, se nutre, digamos que... Sí, es algo en lo que no tengo que estar pensando, no tengo que estar desafiando nada. Determinadas actividades. Es bien práctico eso. No simplemente vivir el momento de no sé, estar tomando un vino. Sí, o 5, digamos, pero... Sí, lo comprendo. No tiene nada de desafío. Ninguno. Simplemente estar, decir, bueno, además uno genera espacios donde no desafía, sino ser una como muy, muy cansador. Uno toma cuestiones, tiene cuestiones de conservador, digamos, de tradición, de determinadas cuestiones que uno no las desafía continuamente. Pero en muchos otros aspectos uno vive desafiando creencias y expectativas y demás. Entonces a mí me parece que parte de esto que es... Parte de esos códigos de élite es vivir un espacio sin códigos, digamos. Sí, aparte medio bipolar, porque si vos te pones a pensar el hecho Me parece que vos manejás... No, bipolar, para mí entender, es la capacidad de no poder manejar las dos cosas y que vos seas las dos cosas en cualquier momento. No. Me da la sensación de que tenés bien claro... Sí, pero digamos que es bipolar porque es pasar de un aspecto de orden o de desafío, de razón, a un aspecto de descontrol racional. Sí, comprendo. Sí, tomar un vino con amigos y reírte y empezar a descontracturar. Exactamente. Y aparte hacerlo con ganas, ¿no? Y hacerlo en forma intensa. Por sí, lo comprendo. No, y está bien, creo que lo tomo porque también... a ver, yo leo que traje que estaba parado, le estaba transmitiendo la información de manera muy intensa, así que yo no te imagino de una manera poco intensa en lo que hagas, ¿eh? Yo creo que estamos tomando un té de jazmín, y creo que lo tomás de manera intensa. Lo digo de verdad, la gente que lo vive intensamente tiene que ver posiblemente con eso del tiempo, de disfrutar, de marcar una impronta en todo el tiempo. Y está bien, es interesante esto de alguna manera apagar el montaje del show, ¿no? Que comentaste en un momento. Ya está el show, listo. Claro, llega un momento donde, bueno, relajemos, no desafiemos nada, mantengamos un espacio donde aceptemos las cosas como van saliendo, como son, y si el vacío está bien o mal, eso es lo único que vamos a discutir y no lo vamos, digamos, y ni siquiera lo vamos a discutir, lo vamos a disfrutar. No, muy bueno, muy bueno. Pero me parece que vivir la vida de esa manera a mí no me gustaría, el resto de las actividades de la vida, ¿no? No ser un 100% de ninguna de las cosas. Claro, no me gustaría simplemente transitar algunos aspectos sin desafiarlo, ¿no? Entiendo. Sin desafiarlo, me gustaría. Leo, la verdad, me quedo con muchas ganas de preguntarte muchas cosas. Esto tiene por relación una métrica y un tiempo. La verdad me quedo con muchas ganas de preguntar. Siento la ansiedad del espectador, que se sienta, te haría muchísimas preguntas, desde la biología del campo como visión de campo, a donde estamos, a donde llegaste, a donde te lo has construido. Me quiero quedar por ahí con algunas cosas que yo te quiero desear de todo corazón. Me parece que hay un espacio entre la persona que apaga el cerebro y la que lo prende. A ver, no creo que lo apagues nunca. Tú sos una persona que vive con el cerebro encendido, pero de alguna manera necesita sacar algo más que no está en esta mesa, que es solamente tuyo y que la verdad no tengo intención de sacar yo. Me parece que hay algo más ahí en el medio. Lo que quisiera desearte de todo corazón es que se vaya el miedo, y el miedo no es tu miedo. Hablabas de una persona que es débil si se casa y está derrotada si tiene hijos. Yo no creo que tus viejos se hayan derrotado teniéndote a vos o a tus hermanos, no hablamos de tu familia. Me parece que fueron personas sólidas que le han dejado a este mundo alguien que ha podido regalarle a sus antepasados una construcción mental. Y eso no es poco. Regalarle a tus antepasados la posibilidad de transformarte para poder entender este todo que muy pocas veces se puede entender. Y aparte, alimentándose de la crítica. Diciendo, bueno, mira, vos me estás diciendo esto, pero me estás diciendo desde el criterio. Te lo aprecio más que me digas sí. Me parece que eso no es ser débil. Me parece que eso no es ser derrotado. Una vez piensa en planes porque el tiempo es finito y uno puede ir contra el tiempo porque es finito, o uno puede apostar. Uno puede hacer una inversión. Y me parece que tus antepasados hicieron una inversión. Tus abuelos y tus bisabuelos no están, pero han invertido. Yo no creo que la figura fuera la del derrotado. Y la verdad que te deseo de todo corazón
es que te ganes ese espacio, porque ese espacio es tuyo y te lo dieron. Falta que lo veamos, lo veamos. Yo también tengo parte en esto en mi propia vida, pero lo que digo es que nosotros nos adueñemos de ese espacio. Ya está. ¿Cuántas veces uno puede decir loco te quiero? Así como loco te dejo, un día que te digan loco te quiero, y que uno lo pueda apropiar como un efecto, ¿no? Que uno no se quede con la imagen de que por la existencia de uno alguien se quedó sin algo. Es una fantasía, es una construcción mental que puede ser cierta, pero que no depende de uno. Y quiero, si me permitís, desearte de todo corazón, primero que puedas sentir ese disfrute, loco, poder separar y poder ser un alumno delante de los docentes. Yo la verdad, eso me parece de una riqueza increíble, poder ser alumno delante de los que te están juzgando, de tus pares. Te podés permitir, siendo docente, permitirte ser alumno y aprender de vos mismo. Yo la verdad no tengo más que gracias. Por supuesto el cierre es tuyo, lo que hayas sentido te lo dejo para que lo cierres. Me quedo con muchas preguntas, tal vez la vida más adelante nos junte en una próxima entrevista. El final es tuyo. La verdad que, bueno, te agradezco que hayas querido, digamos, preguntarme cosas que es, digamos, es algo que está bueno, ¿no? Que quieras preguntarme algo, ¿no? La verdad que muy cómodo, surgieron cosas inesperadas, digamos, yo no sabía cómo hacer la experiencia, porque además siempre doy charlas o cuestiones como muy técnicas y como que controlo bastante de dónde a dónde voy, porque me preguntan ¿qué opinás de esto? Y yo ya lo sé que no se va a hacer. Y la verdad que la charla tomó giros inesperados y demás, y cuando me ibas preguntando, además me iba contestando y me iban surgiendo como cuestiones digamos, como de preguntas mías. Mira lo que estoy diciendo. Vamos a empezar por ahí. Así que la verdad me fue muy, muy enriquecedor. Este tipo de cosas me gustan, sobre todo cuando, ya te digo, con esto como comentamos lo de las películas, qué sé yo, hay 1000 películas de que alguien mata a alguien y bueno, al final sabrás el asesino. Esas películas, tiralas, digamos. Lo importante cuando las películas te muestran algo, viste, como siempre me acuerdo de Dolina, cuando te muestran el ángulo que vos no lo estabas viendo, hijo de puta, lo que está diciendo y no me di cuenta de esto. Y me parece que esta experiencia, yo lo vi como una experiencia, me gustó y me sacó de un espacio conocido, y a mí eso me gusta, ¿viste? Así que bueno, te agradezco, Gastón, y bueno, gusto siempre, ¿no? Feliz. Salud, amigo. Salud. Felicidades. Hoy vino a jugar Leo. Leo es un guerrero, es un hombre consecuente con su palabra, humano por razonamiento y de razonamiento humano. Del lugar donde sea que haya partido, su tiempo ha dejado de estar en pausa y ha pasado a ser finito. Más allá de la élite, a la que tarde o temprano se decide a caer, Leo trae sobre el techo de los más aptos unos planos que se deslizan sobre los otros y donde uno tiene que aceptarse donde se está y especialmente donde no se ha llegado. El docente enseña un relato que tiene que ver con la frustración. Uno necesita necesariamente ser quien es antes de frustrarse por quien no se es. Uno necesita de esa afirmación para mejorar, para superarse, analizar de alguna manera el criterio que uno se identifica para no engrasar la visión propia con cosas que no son de uno. Manejar la frustración trae la afirmación de uno con uno mismo. Por difícil que parezca, para salir necesitamos de nosotros mismos, de quiénes somos y de qué le preguntamos al espejo cuando nos vemos, cuando nos preguntamos ¿qué estamos haciendo? El cerebro de Leo propone romper con el mosaico, con la estructura permanente de pensar de la misma manera las cosas y posiblemente de ser condicionados desde el comienzo, desde la matriz, por nuestros condicionadores. Leo propone, sean ustedes por sus propios errores. No analizar demasiado no nos libra de pasar años analizando eventos propios que tardan años en ser procesados. Las ausencias sorpresivas a veces nos dejan sin terceros que nos justifiquen algo. Sin embargo, no conviene detenerse. Detrás de ese tiempo que se agota, Leo regala un tiempo de humanidad, una proyección desafiante del futbolista habilidoso que va y después ve, un disfrute que lo pone en cuadro, pues su jurado no está necesariamente enfrente como oyente. El árbol genético entrega frutos
con el sabor del saber. También regala condicionamientos, esos terceros que recomiendan y que posiblemente imponen, y donde él devuelve generoso una manera de aceptarse y también de integrarlos. El árbol de guerreros vino a jugar conmigo. Sus hijos vinieron a celebrar su llegada. Sobre una imagen difusa de verse débiles, fueron una ganancia al tiempo y posiblemente a la vida. Las células que Leo trae en su sangre traen las coplas de un hombre de pueblo, un aplauso cerrado de aula magna mezclado con un veterinario de botas manchadas, un médico de manos ásperas de estirar alambrados, o un farmacéutico de botica, ninguno de ellos de élite, sino de una pertenencia al poblado. Los cambios se proyectan sobre el juego, son reflejos de un montaje de show mágico que se quedaron en algún lado, y que este hombre hábil convoca en dosis de adrenalina, corriendo sus límites. El espacio entre el switch del cerebro que se prende y que se apaga, enarbola un tiempo de paz, sin preocupación y llena de risas de amigos. Aceptando las cosas como son, el guerrero abraza cada cosa que dice, cada cosa que convoca. El trajín de lo trágico ha dejado un mojón en la memoria, sobre una muerte inevitable de canto de tribuna, donde todos vamos a morir algún día. También están los códigos de seguridad, que se van siempre, y por donde vinieron, le toque a quien le toque. En la mesa de paño verde se juega un tiempo finito para su mente, la tremenda paradoja de ganar siendo menos, y apostando. Aún así, el hombre de una sola vida por jugar, y sin manual, nos ha regalado unos preciosos minutos de su vida, con la visión propia que celebra una crítica, por sobre una mano floja, que lo acepte ciegamente y sin pensar, sobre la parte propia de él, que posiblemente no hay con poca, celebra la vida por haber arreglado las cosas, de manera que este encuentro haya ocurrido. Celebro ese pedazo de obviedad, que hoy está más cercano que antes, más sabio y menos frustrante del que traía. Gracias, Leo. Viene muy mal, la que hace ver otra
Baby